Marta, la acrilamida es un compuesto orgánico que se origina en los alimentos procesados a temperaturas superiores a 120 grados centígrados. Estudios realizados con animales han permitido que la acrilamida se considere como cancerígena para el ser humano en una alta probabilidad, aunque hasta el momento no se han obtenido resultados concluyentes. Papas fritas, pan tostado, galletas o pastelería industrial son los alimentos de uso más común en los que puede encontrarse este compuesto. La cantidad de acrilamida presente en un alimento depende de factores como el tiempo y la temperatura de cocción. Pues a ver si es posible despejar esas dudas. Lo vamos a hacer en esta mañana con Carmen Rubio, que es profesora del área de toxicología de la Universidad de La Laguna. Señora Rubio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, está claro que en los últimos días la acrilamida se escucha demasiado, sobre todo por esa vinculación con el cáncer. ¿Pero qué es la acrilamida, para que todo lo podamos entender? Pues la acrilamida es un contaminante que surge durante el procesado de alimentos ricos en almidón, básicamente, en azúcares reductores, que se someten a alta temperatura y bueno, pues que surge durante el procesado, no está presente en los alimentos previo a su cocción. Entonces hay que controlar pues el procesado para controlar los niveles finales. Claro, y depende del tipo de cocinado, señora Rubio, porque unas papas, por ejemplo, si se hacen guisadas, o sea, se cuecen, es diferente, no tendrán acrilamida, pero sí lo tendrán si se fríen hasta el punto de estar un poquito más arriba de dorado, ¿no? Efectivamente, la acrilamida surge por la reacción de Maillard a la que se someten pues los azúcares presentes en estos alimentos. Entonces, todas aquellas técnicas culinarias que eleven la temperatura de cocción por encima de los 120, pues pueden derivar que esos azúcares se transformen en acrilamida. Realmente la sustancia tóxica no es la acrilamida en sí, sino su metabolito, que es la glicidamida, que se genera en el metabolismo dentro del organismo cuando pues la acrilamida se conjuga con otras sustancias y se epoxida. Entonces, bueno, pues se recomienda moderar en los consumidores pues el uso de todas esas técnicas culinarias que someten a más de 120 grados y jamás deberemos de superar los 175 grados pues determinados alimentos, especialmente evitando pues la fritura y el tostado e incluso el empanado por encima de esas temperaturas. Es decir, evitar que los alimentos estén muy quemaditos o con un dorado muy intenso. Mejor que los alimentos pues transformen esos azúcares en un simple, en menor cantidad, podríamos decir, de azúcares de la reacción de Maillard y por tanto el dorado sea dorado y no tostado. Ahora que estamos viendo, por ejemplo, casos de carne, esta carne que solemos llevar al monte, hacer en asaderos y que queda esa churruscada, como solemos decir, esa parte que queda tan quemada, ¿tenemos que retirarla? En el caso de la carne no vamos a encontrar la acrilamida porque la carne es un alimento proteico con bajo contenido o es casi escaso de azúcares reductores como es el almidón. En este caso tendríamos que retirar esa parte tostada y quemada en los alimentos derivados de cereales, de patatas, que tengan carbohidratos. Es decir, en no en los alimentos proteicos. Por ejemplo, los alimentos proteicos, esos tostados, son hidrocarburos aromáticos policíclicos que también son cancerígenos y son otros compuestos. Que deberían retirarse, por tanto. También deberían de retirarse. En cualquier caso, tanto en lo tostado, debemos de evitar siempre lo quemado. Claro, para aquellas personas que les gustan unas buenas tostadas un poco chamuscadas, pues no sería recomendable. Por ejemplo, mucha gente que hace el bizcochón al horno y le queda alguna parte como así quemadita, también le gusta incluso comerse esa parte. Eso todo hay que retirarlo. Deberíamos, es decir, en este caso estamos hablando de una sustancia que es un contaminante nocivo y tóxico que afecta a la salud solo en exposiciones crónicas a largo plazo y cuando las dosis son elevadas. Es decir, que por la exposición a pequeñas dosis y puntuales no nos va a ocurrir nada. El problema es el uso continuado, que nos acostumbremos a consumirla. Lo que pasa es que la Unión Europea pues, comienza a tomar medidas como hace a medida de precaución con otras cuestiones, otro tipo de elementos, y en el caso de la acrilamida, por ejemplo, se ha fijado en las papas fritas de paquete, ¿no? Que es donde sí que se detecta acrilamida y ha dado una serie de recomendaciones para que esas papas fritas envasadas contengan menos cantidad. Efectivamente, la acrilamida fue descubierta por primera vez en las patatas fritas y desde entonces pues la Unión Europea ha llevado a cabo distintas campañas de supervisión de los niveles de acrilamida en todos los alimentos que ponemos a disposición de los consumidores en Europa. Se han identificado una serie de alimentos que son los que mayores niveles de acrilamida presentan. Encontramos las patatas fritas, los cereales de desayuno, el café, el pan tostado y las galletas. Y por tanto, bueno, pues son estos
alimentos donde se va a hacer un especial control y ahora se implementan unas medidas de mitigación, es decir, de reducción de los niveles de acrilamida durante el procesado. Importante lo del café. Porque efectivamente, también... lo del café porque es el alimento que mayor nivel de acrilamida presenta. Claro, se expone al tueste, ¿no? El café. Efectivamente. Entonces, lo que trata de este reglamento, que surge después de 2 años de investigación de los niveles de acrilamida de todos los productos del mercado, es supervisar cómo están los niveles en estos productos, para dentro de 3 años poder revisar estos niveles de referencia e incluso implementar unos niveles máximos permitidos en los alimentos. ¿Y cómo deben actuar los fabricantes? ¿Qué debe contener la etiqueta? Nosotros como consumidores, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿También el método de cocción es fundamental? Los consumidores deben de seguir en todo caso las instrucciones que nos recomiende el fabricante en el envasado. Por tanto, para las patatas siempre consumir o comprar las patatas fritas o las variedades de patatas que son recomendadas para fritura. En el caso de patatas congeladas, pues seguir las instrucciones de temperatura y tiempo de fritura que diga el envase. Y para el pan tostado, para el pan congelado que hacemos en casa y que posteriormente, pues digamos, fabricamos, nunca llegar a dorar mucho. Respetar siempre las condiciones que nos dice el fabricante. Y luego los fabricantes también comprarán variedades de patata acordes pues a los contenidos de azúcares para la materia final que ellos quieren producir. ¿Y cuáles serían los mejores métodos de cocción, por ejemplo, para cocinar unas papas, señora Rubio? Porque estamos hablando que hay quienes aconsejan hervir al vapor o cocinar en el microondas, cuando el microondas incluso lo teníamos demonizado y sin embargo desechan el método, por ejemplo, de la parrilla, el tostar, el freír o incluso hornear. No hay que desecharlo, es decir, podemos freír patatas o papas, a ver, podemos dice freírlas, que no, ¿no? y podemos empanar croquetas, etcétera. Menos Pero mal. no debemos de superar nunca los 175 grados, no debemos de llenar a tope o al máximo la cesta de la freidora. Si tenemos que comprar una freidora, que sea una freidora donde haya control de temperatura, vale, y nunca superar los 180. Evitar el punto de humo. Nunca guardar las patatas o las papas en nevera y nunca usar para freír papas que estén dañadas o con brotes. ¿Y el aceite influye? El aceite influye. Es verdad, ahora mismo no hay una guía de recomendación de un tipo de aceite, pero es verdad que la línea general es no superar los 180 grados y que las patatas nunca se tuesten, sino que se doren. No sé por qué estamos hablando tanto de papas, puede ser que estamos en Canarias. Sí, pero un consumo muy habitual en Canarias. Es verdad que también sobre eso iba la pregunta, porque es verdad que muchas veces pues te sale ese pues, plato de papas hecho en casa y no en completamente dorado. Eso debería desecharse directamente, porque es verdad, la cuestión es ir acumulando acrilamida en el organismo, ¿no? Efectivamente, los daños que se sospecha que produce en el ser humano la acrilamida no son consecuencia de una exposición única, sino son consecuencia de una exposición crónica a lo largo del tiempo. Hay determinados estudios ya en la población europea y en concreto en España que valoran pues la exposición de los niños en unos valores y la de los adultos, claro, en otros. En ningún caso pues superamos esos niveles de referencia o límites mínimos, pero hay que vigilar. Y lo que sí es verdad es que, por ejemplo, en el caso de una fritura, insistimos tanto en la fritura, pocas cantidades, que las patatas tengan el mismo tamaño en su corte, es decir, que no podemos freír patatas de corte grueso con patatas de corte fino. Entonces esas pequeñas recomendaciones son para mitigar la exposición en casa. Y es importante también el filtrado del aceite teniendo en cuenta que si la reutilizamos se quedan algunos restos ahí quemados. Es muy importante evitar que haya restos de frituras previas y la recomendación habitual que se hace es nunca reutilizar más de 8 veces el mismo aceite de una freidora, es decir, cambiar el aceite. Bueno, entonces en principio hay que llamar a la calma, como suele ocurrir cuando noticias como estas saltan a la opinión pública, con tranquilidad, pero sí que si es posible tomar en cuenta todas estas recomendaciones, pues mejor para nosotros. Efectivamente, ¿no? Pues transmitir a los consumidores que Europa vigila su salud controlando, pues digamos, los alimentos que se ponen a disposición de los consumidores. Hay ahora 3 años de evaluación de control de los niveles de acrilamida con objeto de modificar pues la producción y reducir pues los contenidos finales de acrilamida. Y en casa pues vigilar las técnicas culinarias, digamos apostando por el guisado, la cocción al horno, etcétera, y disminuyendo pues la fritura. Bueno, pues hacemos caso a esas recomendaciones. Carmen Rubio, que es profesora del área de toxicología de la Universidad de La Laguna. Gracias por habernos acompañado una vez más. Gracias. Buenos días, Canarias. Gracias a ustedes.